Vamos a hacer ahora unos ejercicios donde vamos a sacar factor común de tres polinomios que he preparado. Sacar factor común es bastante importante, pues nos permite luego realizar en operaciones posteriores simplificación de polinomios. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Si cogemos el polinomio 3x cubo menos x cuadrado y nos dicen que saquemos el factor común, lo más importante que tenemos que hacer antes de empezar es comprobar en cada término del polinomio qué cosas tienen en común. Nos podemos fijar tanto en los números como en la parte literal. Si nos fijamos en los números, este término tiene un 3 delante y este tiene un 1, por lo tanto no tienen ningún número común. Sin embargo, en la parte literal vemos que este término tiene un x al cubo y este término tiene un x cuadrado, es decir, tiene 3x multiplicando y aquí tiene 2x multiplicando. Por lo tanto, el factor común que tiene estos dos términos sería x al cuadrado. Pues vamos a ponerlo. Lo primero que haríamos para sacar factor común sería poner el factor común de ambos términos, que ya hemos visto que es x cuadrado. Lo siguiente que tenemos que aprender es que se pone multiplicando con un paréntesis cada uno de los dos términos que venían en el polinomio inicial, pero extrayéndole el factor común que hemos sacado delante del paréntesis, o lo que es lo mismo, dividir cada uno de los términos del polinomio inicial entre el factor común. Si dividimos 3x cubo entre x al cuadrado, vemos que nos quedaría 3x, pues ese es la parte que vamos a poner dentro del paréntesis. Seguidamente vamos al segundo término y vemos que el segundo término es x cuadrado. Pues si dividimos el x al cuadrado entre el x al cuadrado, vemos que nos quedaría 1. Pues ese es el siguiente término que ponemos en el paréntesis. Como no quedan más términos, solamente tenemos dos términos, vemos que ya hemos terminado el paréntesis y por tanto lo cerramos. Y esto sería, vamos a encuadrarlo, el factor común del polinomio dado inicialmente. Podemos hacer una comprobación. Si nosotros multiplicásemos ahora x al cuadrado por 3x y x al cuadrado por menos 1, nos tendría que dar el polinomio inicial. Esa sería la comprobación. Muy bien, vamos a hacer un segundo ejemplo. Si cogemos el polinomio 4x cuadrado y más 2x cubo y cubo menos 6x cuarta y ahora vemos que en este ejemplo tenemos 1, 2 y 3 términos, pero vamos a hacer lo mismo, vamos a ir mirando primero los números que tienen de común, luego las x que tienen de común y luego las y's que tienen de común, es decir, vamos a ir mirando números y letra a letra. Vamos a empezar. De números, si tenemos un 4, un 2 y un 3, el término común que tienen los tres números es un 2, puesto que el 4 es 2 por 2, el 2 es 2 y el 6 es 3 por 2. Lo siguiente que vamos a mirar ahora es la letra x. Aquí tenemos en el primer término x al cuadrado, x cubo y x cuarta. Por lo tanto, el término común es x cuadrado. Pues vamos a ponerlo. X cuadrado. Y ahora, por último, nos vamos a las y's. Aquí tengo una y, aquí tengo y cubo, 3 y's y aquí tengo una y. Por lo tanto, el término común de las y's sería únicamente una y. Cuando ya tengo el factor común, recordad, ponemos paréntesis y vamos poniendo cada uno de los términos extrayendo el factor común que hemos puesto delante del paréntesis, o lo que es lo mismo dividiéndolo por el factor común. Vamos a hacerlo. 4x cuadrado y entre 2x cuadrado y, vamos poquito a poco, 4 entre 2, 2, x cuadrado entre x cuadrado, 1. Y entre y, 1. Por lo tanto, únicamente me va a quedar 2. Seguimos, nos fijamos en el signo que va después, que es más, puesto que aquí tenemos un más entre el primer y segundo término. Y volvemos a hacer lo mismo. Dividimos
2x cubo y cubo entre el factor común. Vamos con el número. 2 entre 2, 1. X cubo entre x cuadrado, x. E y cubo entre y cuadrado. Pues lo escribimos. Hemos dicho que de números nos quedaría un 1, por lo tanto no es necesario ponerlo. De x cubo entre x cuadrado nos quedaría x. E y cubo entre y nos quedaría y cuadrado. Muy bien. Y nos queda el último término. Vamos a analizarlo. 6x4 por y. Vamos dividiendo primero los números. 6 entre 2, 3. x4 entre x2, x2. E y entre y quedaría 1. Por lo tanto, nos va a quedar de números 3. De x habíamos dicho que x cuadrado. Y de y es, al ser y entre y 1, no hace falta ponerlo. Por lo tanto, cerramos el paréntesis, puesto que ya no hay más términos. Y nos quedaría que el factor común de este segundo ejemplo sería 2x cuadrado por y por todo el polinomio que hemos puesto dentro del paréntesis. Muy bien, y vamos con un tercer ejemplo. Si ahora en vez de con x y con y lo hacemos con letras a y b, por ejemplo, 5a cuadrado b quinta menos 25 a cuarta por b más 10 a por b sexta. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a ir analizando primero los números. Vemos que aquí también tenemos 3 términos, un polinomio con 3 términos. De números tenemos 5, 25 y 10. 5 es 5, 25 es 5 por 5 y 10 es 2 por 5. Por lo tanto, el término común es 5. Esos son los números. Ahora vamos a analizar la primera letra, que es la A. A cuadrado, A cuarta y A. Pues el término común es A. Y ahora vamos con las B's. B quinta, B y B sexta. Por lo tanto, el término común es, en los 3, es B. Cuando ya tengo el término común total, recordamos que ponemos por paréntesis y vamos dividiendo cada uno de los términos entre el factor común. 5a cuadrado b quinta entre 5ab, 5 entre 5, 1. A cuadrado entre a y b quinta entre b cuarta. Pues lo escribimos. 5 entre 5 habíamos dicho que es 1. De a me quedan una a y b me queda b cuarta. Muy bien, ya tengo el primero. Me fijo en el signo que va con el segundo término y empiezo a dividir ahora el segundo término entre el factor común. 25 entre 5, 5. A cuarta entre a cubo y b entre b, 1. Entonces nos va a quedar 5 y a cuarta entre a, habíamos dicho que es a cubo. Y las b's eran 1. Me fijo en el signo y me voy al tercer término. 10 entre 5, 2. A entre a va a quedar 1 y b sexta entre b, b quinta. Pues lo escribimos. Habíamos dicho que quedaba de número 10 entre 5, 2. A entre a queda 1, con lo cual no hace falta ponerlo. Y b sexta entre b, b quinta. Y ahora sí que ya he terminado el factor común de este tercer ejercicio. Lo encuadramos y ya tenemos hechos 3 ejemplos de cómo se saca factor común a 3 polinomios con distintos tipos de letra. Espero que lo hayáis entendido.